En general, una gota de agua ocupa menos área en una superficie que una gota de alcohol del mismo volumen, pues la gota de agua tiene aproximadamente 3 veces más tensión superficial que el alcohol. Esto significa que las moléculas de agua tienen mayores fuerzas cohesivas, como lo podemos ver a la izquierda, y que el alcohol, la gota a la derecha, al tener pocas fuerzas cohesivas, no logra contrarrestar el efecto de derrame ocasionado por la gravedad. El resultado de esto es que la gota de alcohol ocupa más área en la superficie. Este efecto ocurre solamente en la superficie del líquido porque las fuerzas cohesivas en las moléculas dentro de un líquido están compartidas con todos los átomos vecinos. Las de la superficie, por otra parte, no tienen átomos por encima y presentan fuerzas atractivas más fuertes sobre sus vecinas próximas de la superficie. Es común encontrarse que a temperatura ambiente, las gotas de agua se evaporan sin llegar a la temperatura de ebullición. Esto se debe a la presión de vapor. Por ejemplo, la presión de vapor del agua a 20 grados es de 2.34 kilopascales. Por lo tanto, una gota de agua a 20 grados que se deje a una atmósfera continuará evaporándose hasta que suceda una de dos cosas. El agua se evapora por completo, o sea que no hay suficiente agua como para establecer el equilibrio de fases, que es lo que ocurre en un lapso cercano a los 45 minutos, o la evaporación se detiene cuando la presión parcial de vapor de agua en el cuarto se eleva hasta los 2.34 kilopascales, punto en el que se establece equilibrio de fases. Lo mismo ocurre con las gotas de alcohol, que se evaporan rápidamente y con facilidad. De hecho, esta facilidad con la que un líquido pasa a fase de vapor para alcanzar equilibrio de fases se conoce como volatilidad. Un concepto importante durante el estudio de la interacción superficie-fluido es la condición de no deslizamiento. Esto consiste en que la porción de fluido que está en contacto con la superficie tiene una velocidad relativa de cero. En otras palabras, existe una capa de fluido llamada capa límite que está adherida a la superficie. Este fenómeno ocurre debido a las características viscosas del fluido en cuestión, y es una condición que se toma en cuenta al generar el perfil de velocidades de un fluido. Este fenómeno explica por qué en las salidas de aire de diversos dispositivos, como ventiladores y disipadores, se ensucian y se empolvan con facilidad, pues al ser superficies en contacto con un flujo, las partículas de polvo y suciedad que transporta el aire quedan adheridas al aprovechar la condición de no deslizamiento, pues durante esas regiones hay muy baja velocidad. La densidad es una de las propiedades más fundamentales de los fluidos. Esta propiedad permite clasificar los fluidos de forma que se puedan hacer aproximaciones ingenieriles, como los fluidos incompresibles, que tienen un cambio en la densidad despreciable. La densidad se define como masa por unidad de volumen, de forma que se puede interpretar como la cantidad de masa contenida en un espacio determinado. De la densidad se desprenden conceptos fundamentales como su recíproco, el volumen específico, la densidad relativa, el peso específico, y junto con la presión, una medida de la energía de flujo. Además, cuando en un mismo contenedor se tienen distintos fluidos que no se disuelven, se generan capas de fluido debido a las diferencias en su densidad. De forma general, los fluidos menos densos están más arriba y flotan debido a que el fluido abajo de él provoca una fuerza boyante que evita el descenso. Como podemos ver, el aceite es menos denso que el agua, que a su vez es menos denso que la miel. La viscosidad es una propiedad de los fluidos que representa cuánta fricción entre las capas del fluido se genera y que a su vez dificulta el flujo. Esta propiedad se debe a la adherencia interna y a las fuerzas de cohesión entre las moléculas. La viscosidad de los fluidos newtonianos se puede medir mediante el coeficiente de viscosidad, que es la relación entre el esfuerzo cortante que se le ejerce al fluido y la razón o velocidad de deformación que éste sufre. En el video podemos ver que una gota de miel es mucho más viscosa que una gota de agua o de aceite y tarda más en alcanzar el fondo del tobogán de fluidos. Esto se debe a que, como la fricción es mayor, las partículas de miel no logran una alta velocidad y por eso son más lentos que las gotas de aceite o de agua que bajan con una mayor velocidad. La capilaridad o efecto capilar
es una consecuencia de la tensión superficial de la cual se habló anteriormente. ¿Qué ocurre cuando un fluido entra en contacto con una superficie? Lo que ocurre es que, dependiendo de la superficie y el fluido, este tendrá a adherirse o a evitar el contacto con esta superficie. Un ejemplo de aplicación de este efecto es un procedimiento microbiológico para esparcir una gota de sangre en un portaobjetos, utilizando una lámina. Cuando la gota de sangre entra en contacto con la espátula o lámina, el fluido por capilaridad se adhiere y se esparce a la espátula a lo largo del borde, lo cual luego se aprovecha para esparcir la sangre alrededor del portaobjetos con una mayor área, para luego ser analizada en un microscopio. Cabe resaltar que este fenómeno no ocurre en fluidos con ascenso de capilaridad negativo. Los fluidos no newtonianos no tienen una viscosidad constante a temperatura constante. Entre ellos están los plásticos de Bingham, que requieren de un esfuerzo mínimo para deformar el fluido, por lo que a bajas cargas se comporta similar a un sólido, y pueden experimentar deformaciones como el pandeo. Los fluidos dilatantes, que aumenta su viscosidad conforme la tasa de deformación aumenta, lo cual implica que ante perturbaciones grandes como un martillo, su viscosidad aumenta significativamente, pero a bajas perturbaciones fluye con una mayor facilidad, igual que un líquido. Y los pseudoplásticos que, a diferencia de los dilatantes, reducen la viscosidad al aumentar la tasa de deformación, lo que significa que con altos grados de agitación fluyen más fácilmente y más rápidamente que su equivalente en estado de reposo. Un termómetro es cualquier instrumento capaz de medir cuantitativamente la temperatura. La temperatura es una propiedad muy importante en la mecánica de fluidos y otras áreas, y se define como la energía cinética de las partículas de las moléculas. Por esta razón, no se puede medir directamente de forma práctica. Sin embargo, existen múltiples formas de medir la temperatura de forma indirecta, como la dilatación térmica de los fluidos, que suele tener una relación proporcional a la temperatura, como los termómetros de mercurio o de alcohol. Pero también existen termómetros que aprovechan las características eléctricas de los transductores. En pantalla podemos ver un termómetro casero utilizando un termopar, cuya resistencia eléctrica es proporcional a la temperatura de la cabeza. Y con un acondicionamiento de señal adecuado, se puede obtener una lectura precisa de un líquido en reposo de forma digital. Los manómetros son instrumentos de medición de diferencias de presión entre dos puntos. El manómetro más sencillo que se puede construir es el manómetro de tubo en U. Este consiste en un tubo doblado de forma que un líquido se asienta en el fondo del tubo. En cada extremo se tienen dos distintas presiones. El fenómeno que se observa es que de un lado del tubo se elevará el nivel del líquido mientras que en el otro baja. De hecho, la diferencia de niveles que se genera o la altura del líquido es proporcional a la diferencia de presiones entre los distintos puntos. La relación entre la diferencia de presión y la altura está definida por el principio de hidrostática, donde la diferencia de presión es igual a la densidad por la gravedad, que también se puede ver como el peso específico del fluido, multiplicado por la altura o diferencia de niveles en el tubo en U. Un caudalímetro de agua es aquel instrumento capaz de medir de forma cuantitativa el caudal de un flujo, en este caso de agua. El caudal es la razón de cambio del volumen del flujo con respecto al tiempo, y por lo general se puede aproximar como volumen desplazado entre tiempo o velocidad de flujo por área transversal. Existen muchos tipos de caudalímetros que logran medir el caudal de forma indirecta. Por ejemplo, los caudalímetros de área variable, que mediante un flotador varían el área libre a través de un tubo, el cual es proporcional al caudal. O las ondas de presión diferencial, que mediante una diferencia de presión estiman el caudal circulante. También están los ultrasónicos, que utilizan sensores ultrasónicos para medir la propagación del sonido en el flujo y así estimar el caudal. O los electromecánicos, que utilizan un campo magnético para inducir tensiones y estimar el caudal de forma eléctrica.